Bendiciones con todos. Tema 80, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando del libro de Génesis. Hoy vamos a hablar, Dios cierra la puerta del arca. Y utilizamos Génesis capítulo 7, versículo 16. Dice lo siguiente. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como Dios le había mandado, y el Señor le cerró la puerta. Ahora, en el tema anterior vimos que llegó el día en que se acabó la tolerancia de Dios contra la corrupción y la iniquidad de la humanidad. El juicio del diluvio inició y todos los tripulantes del arca estaban a bordo. Ahora hablaremos de cómo fue el Señor, quien ordenó que se iniciara la construcción del arca. También fue el consumador de la obra, al encargarse de cerrar y asegurar la puerta del arca, y así proteger a todos los elegidos de la catástrofe, de la peor catástrofe que la creación había experimentado, incluso en nuestros días. El Espíritu Santo realizó una coordinación maravillosa para que todo tipo de animales acudieran al arca. Fue un milagro para que llegaran de forma puntual y exacta en el hueso del día, como hablamos antes. Y entraron de dos en dos, un macho y una hembra, sin defectos por si acaso. Debió haber sido asombroso presenciar cuando llegaron los animales, todos bien portados, sabiendo hacia dónde dirigirse, guiados como por un instinto sobrenatural que los condujo muy seguramente para que entraran en sus jaulas por sí mismos o con una pequeña ayuda de parte de la familia de Noé. Job capítulo 38, versículo 36 dice: ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser? ¿O ha dado a la mente inteligencia? ¿Quién? Dios. Job capítulo 39, versículo 26 y 27 dice: Es por tu inteligencia que el halcón emprende el vuelo y extiende sus alas hacia el sur. Es por tu mandato que el águila se eleva y pone en lo alto su nido. Claro que sí. Jeremías capítulo 32, versículo 27 dice: Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice. Ahora, la frase como Dios le había mandado, a través de la obediencia a los mandatos de Dios, Noé y su familia construyeron el arca y fueron preservados de todos los peligros del diluvio por estar bajo la protección del Todopoderoso. Este pasaje nos enseña a los creyentes que toda la obediencia a los mandamientos del Señor es recompensada. Primero, porque los mandamientos divinos están diseñados para el bienestar de quien los cumple. Y segundo, todos los que andan en los caminos del Señor son protegidos de daños y peligros. Por otro lado, los que desobedecen y viven en pecado experimentarán la terrible condenación de su pecado porque están expuestos al dolor de la retribución divina. Y si no enmiendan su camino, terminarán en la destrucción eterna. Leamos Lucas capítulo 11, versículo 28. Mire lo que dice. Él dijo: Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice: He aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Y Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de las cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe.
Aquellas personas que vengan a Cristo, a su arca, antes del día del juicio, Dios los admitirá y vivirán en ese día. No serán destruidos. Pero a los que se encuentran en el mundo, lejos de Jesucristo, a esos Dios lo excluirá. Quienes no creen en Él no son sus ovejas. San Juan capítulo 10, versículos 26 y 27. Son quienes no entienden su palabra, y llega el diablo y se lleva la semilla que fue sembrada, Mateo 13 y 19. Y en realidad son hijos del diablo, Juan capítulo 8, versículo 43 al 45. Son la cizaña que sembró el enemigo, Mateo 13, 25. En el campo, que es el mundo, Mateo 13, 38. Leamos estas citas bíblicas. Mateo 11, 28, 30 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 dice: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. El arca es uno de los actos de la misericordia del Señor para continuar la línea mesiánica, porque incluso en medio del juicio del diluvio vemos claramente la redención de la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 15. El arca fue la salvación para Noé, pero condenación para el mundo, y para quienes se quedaron afuera, se les acabaron las oportunidades. De forma similar, las personas que rechazan al Señor y su mensaje no saben cuándo se les van a acabar el tiempo y las oportunidades para recibirlo en sus corazones. Recuerde que con cada rechazo, el corazón se va endureciendo cada vez más y es más difícil aceptar el regalo de salvación. Puede ver más información, ¿sí?, en la Biblia, encontrará una cantidad de temas que le van a ayudar a aclarar estas, porque mejor es la palabra de Dios. Pero leamos algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, Hebreos 3:15. Por lo cual se dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcáis su corazón como en la provocación. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: busquen al Señor mientras puedan ser hallados. Llámenlo en tanto que está cerca. Y Efesios capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, la frase donde dice que el Señor cerró la puerta. Ahora, el nombre personal de Dios, Yahweh, traducido como Señor, se introduce apropiadamente en esta frase, mostrándose a sí mismo como el causante o el realizador de la bendición del pacto prometido a Noé. La palabra cerró viene del verbo hebreo sagar, que significa cerrar una puerta o una brecha en la pared, librar de los enemigos, cubrir todo alrededor. Y bajo este contexto, sagar se utiliza para dejar en claro que Dios mismo tiene el control soberano de las circunstancias de la vida y que guía los eventos de la historia para que lleguen a su debido desenlace para su gloria, cuando sus enemigos serán juzgados. Por lo que podemos entender que cuando Yahweh cierra la puerta, está librando a los tripulantes del diluvio, porque con esta acción está cubriéndolos completamente por todos lados, y al mismo tiempo está juzgando a todo el resto de la carne, sus enemigos, a quienes tenía aliento de vida en su nariz por estar fuera del arca. Isaías capítulo 22, versículo 22 dice: entonces pondré
la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Isaías 26:20 dice: Anda, oh pueblo mío, entra en las habitaciones, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. ¿Qué les parece? En el momento preciso, el Señor cerró la puerta, una expresión que muestra bellamente el toque paternal de Dios, quien lo hace al borde mismo del juicio de las aguas. Todo fue visiblemente la obra del Señor, desde el principio hasta el final, lo que nos indica que su cuidado y protección del arca va a ser completa, y en su misericordia sus tripulantes no iban a sufrir ningún daño por las aguas del diluvio, por violentas que éstas fueran. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: Bueno es el Señor, es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian. ¿Qué les parece? Y Salmos capítulo 121 versículos 7 y 8 dicen: El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu vida, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué maravillosas promesas. Dios mantuvo la puerta abierta hasta el último minuto posible, pero cuando su juicio fue aplicado, la puerta tuvo que cerrarse. Y no la cerró Noé, porque podía quedar mal cerrada y abrirse en medio del diluvio. Las Escrituras nos dicen que la cerró el Señor. Y Jesús nos dice que cuando Él cierra la puerta, nadie la puede abrir. Apocalipsis 3:7. Cuando esto ocurra, ¿de qué lado de la puerta se encontrará usted? Piénselo. Mateo 25:10. Es una lección importante que encontramos en la parábola llamada Las 10 Vírgenes. Léala en casa, por favor. Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Mateo 25:10 dice: Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él en la boda, y se cerró el arca. Se cerró la puerta. Noé no cerró la puerta a la salvación de nadie. Dios lo hizo. Como creyentes, nunca es trabajo nuestro descalificar a las personas de la salvación. Al contrario, como embajadores del reino de Dios, debemos invitar a todos para que aborden el arca de la salvación. Si alguien les va a cerrar la puerta, que sea Dios quien lo haga. Cuando el Señor va a salvar a alguien, Él tiene el mismo cuidado que tuvo con Noé hasta que lleva la salvación a la salvación de la persona. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 dicen: Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que todos los hombres se arrepientan. Las Escrituras nos describen la obra del arca del principio a fin con una estructura quiástica que se forma en Génesis capítulo 7 versículo del 1 al 16, en donde se muestra desde otro punto de vista cómo Yahweh, Él vuelve y protege a Noé y a los tripulantes del arca, donde el Señor está al principio y al final cerrando la puerta. ¿Qué les parece? Identificamos 4 elementos en este quiasmo. Primero, en Génesis capítulo 7, versículo 1 al 5, Yahweh les da las instrucciones a Noé para el arca. 2. En Génesis capítulo 7, versículos 6 al 10, Noé y la lluvia son el tema. Tercero, en Génesis capítulo 7, versículos del 11 al 16, Noé y los animales son descritos. Y 4. En Génesis capítulo 6, versículos 7 y 16, Yahweh termina el arca. Todo bien detallado.
En este pasaje de Génesis capítulo 7, versículo 16, la palabra puerta no se encuentra en el texto hebreo, ya que el texto original dice literalmente: el Señor encerró, libró, cubrió a él, Noé. Inclusive en los Targums de Jonathan y Onkelos, hechos por judíos que no creían que Jesús fuera el Mesías, tradujeron este pasaje revelándonos que la palabra del Señor, Jesús, en Juan 1:1, 1:14, Apocalipsis 9:13, es quien protegió a los tripulantes del arca, tripulantes. Ellos fueron más allá de solo mencionar la puerta. Este pasaje, donde se nos muestra la salvación de Noé y los demás tripulantes encerrados en el arca, claramente apunta a Jesús, quien dijo: yo soy la puerta, y solo a través de él podemos asegurar nuestra salvación. Escuche lo que dice Juan 19. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y Juan capítulo 10, versículo 7 dice: entonces Jesús dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Pero, ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo puede ser una puerta? ¿Acaso es esto una alegoría en la que se está utilizando un lenguaje figurado? ¿O el apóstol Juan está realmente hablando literalmente? Para responder a estas preguntas, recuerdo las palabras, ¿sí?, de el famoso estudioso de las Escrituras, Schleiermacher, quien dijo que cuando no había entendido bien algún pasaje bíblico, se dio cuenta de que era porque no lo estaba tomando lo suficientemente literal. Debió admitir que por años no le quedaba muy claro a qué se refería nuestro Señor al decir que Él era la puerta. Sin embargo, la semana que estaba viendo un documental importante, allí encontró la respuesta. Este documental está disponible de forma gratuita, ¿sí? Allí es el cineasta cristiano Joel Kramer. Se dedicó durante 5 años a filmar a diferentes pastores beduinos con sus rebaños para entender mejor los pasajes bíblicos al respecto. Sus filmaciones las realizó en las mismas regiones donde Abraham y David pastorearon rebaños en el pasado. Sí, para enterarse, para saber bien este asunto de la puerta. Ezequiel capítulo 37, versículo 24 dice: mi siervo David será rey sobre ellos. Habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. En una escena se muestra al pastor y a sus ovejas detrás de él, siguiendo por el sonido de su voz, tal y como lo describe la Biblia, la palabra de Dios. El pastor condujo a sus ovejas a un lugar con muros de piedra, como un corral, para que sus ovejas pudieran pasar allí la noche, protegidas de depredadores como lobos. La entrada a este lugar cerrado es angosta, y una vez que la última oveja entra, el pastor se coloca en la única entrada, convirtiéndose literalmente en una puerta que resguarda a sus ovejas. Su cuerpo actúa como puerta al no permitir que ninguna oveja se salga, ni que ningún depredador o ladrón entre. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y Juan capítulo 10, versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gracias a las escenas de este documental, se puede entender que se refería a Jesucristo, siendo Él la puerta de las ovejas. ¿Y quién cree que son las ovejas? Nosotros, los que nacemos de nuevo.
Leamos San Juan capítulo 10, versículo 1 al 4. De cierto os digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca fuera todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Qué les parece interesante, no? Separar las cabras de las ovejas. Otro pasaje, ¿sí?, importante es este asunto de separar las cabras de las ovejas. Dice Mateo 25, 31 a 33, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidos delante de él todas las gentes, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. También en este documental de Joel Kramer mencionó que quien es dueño de ovejas, por lo general, también posee cabras, por ser un buen negocio. Sin embargo, explicó que todas las mañanas los pastores tienen que separar a la oveja de las cabras, porque las cabras tienden a ser muy agresivas hacia las ovejas y necesitan protegerlas de este maltrato. Además, las cabras son animales más grandes y que pueden comer en lugares altos, que son inaccesibles para las ovejas. Todo está bien diseñado por Dios. Entonces, una vez que separan los rebaños, un pastor se lleva a las ovejas a pastar en lugares planos, bajos y cerca del agua, mientras que otro pastor, por separado, se lleva a las cabras a lugares escarpados y rocosos, donde no compitan con las ovejas por la comida. ¿Qué les parece? Dice Salmo 23, 1, 2, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Y Mateo 25, 34 dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y Mateo 25, 41, entonces dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En nuestro siguiente estudio, en nuestro siguiente video, veremos cómo las aguas del diluvio cubrieron la tierra y cómo el arca fue puesta a prueba al soportar la violenta tempestad de este diluvio. Pero, ¿qué le parece estas verdades de la palabra de Dios? Muy interesante, ¿no? La palabra siempre está allí lista para enseñarnos, lista para instruir nuestras vidas y para que la apliquemos y la pongamos en práctica. Ahora usted dirá, yo también quiero ser parte de esa familia del reino celestial, porque esa es la mayor de las arcas del cielo. Yo quiero ir a la vida eterna. Bueno, lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el primer paso, ¿sí? Donde usted se va a arrepentir, a confesar sus pecados para ser una nueva persona, una nueva criatura, dice la palabra. Entonces nosotros, como en cada video, le presentamos lo que llamamos la oración de fe, ¿sí? La oración para aceptar a Cristo. Hágala, repítala con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios. Dice así, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida. Ahora, para sostenerse en Cristo, porque no es fácil, venga a meditar en la palabra todos los días.
todos los días. Medite. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Pídele sabiduría y conocimiento. Busque aplicarla, obedecerla y, ¿por qué no mañana predicarla para que otros también se enteren de las verdades del Señor? ¿Sí? Tenga tiempo de alabanzas, adore al Señor porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Converse con Él a través de la oración. Aparentemente usted, ¿y dónde está? Él está en todas partes. Él le va a escuchar y en el momento de su voluntad le aseguro que le va a contestar. Y le invitamos a la iglesia. Hay espacio para usted y su familia en la iglesia, para que juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra tan maravillosa, mi Dios. Tu palabra tan fiel, mi Dios, que nos bendice, que nos enseña, que nos prepara. Que esta palabra que va a ser enviada, mi Dios, no vuelva vacía. Vuelva con una cosecha gigantesca de hijos e hijas que te adoren, que alaben tu nombre y que vivan la vida abundante de la que habló el Señor Jesucristo. Padre, qué maravillosa es tu palabra, fuente de vida, más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma, como ella misma lo dice. Es eficaz para enseñar, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea útil para toda buena obra, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, y pedimos, Señor, que regrese con una cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo. Decimos amén en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que conocen las verdades también, para que conozcan estas verdades del Señor. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día pero lleno, muy lleno de bendiciones.